Cada país es diferente. Lo vi mucho en la experiencia con ESPN, que me ha costado muchísimo con respecto a mi manera de comunicar y cómo lo ven, por ejemplo, en Centroamérica. En Sí, Centroamérica sí, sí, sí. me ha Me ha tocado. costado mi sangre y sudor, porque yo puedo en México de pronto pararme frente a la televisión y decir, bueno, la selección mexicana es una porquería. Y habrá quien diga, Faitelson tiene razón, habrá quien diga, no, no tiene razón, Claro, estás embargado, él ve mal el fútbol, no sabes nada de fútbol, perfecto. sí, Pero yo lo he dicho en algunos países centroamericanos, se me hizo muy fácil y muy sencillo decir, la selección salvadoreña no sirve para nada. Uy, sí. David, el otro día me decían, no vas a tener ningún problema de visado cuando llegues al país. A ver, espera un momentito. Sí. Es que, No, 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 sí, es increíble, sí, sí, sí. o el presidente guatemalteco enviando una carta Sí, a ESPN pidiendo mi renuncia porque yo había hablado de la selección de Guatemala. sí. Dime, espera un momentito, pero tienen que entender que hablar del salvadoreño, hablar de la selección del Salvador, no No es significa hablar del país. El Salvador para nada, Sí. absolutamente para nada, No, ni eso. yo una vez puse, es increíble que la selección mexicana esté batallando tanto con la modesta selección de Guatemala y me llovió de Guatemala. ¿Por qué te metes con el país y qué tiene de modesto nuestro país? Pues para nada, ¿verdad? Estás hablando de un simple equipo de fútbol, pero tiene que ver con esta confusión, con este nacionalismo también mal entendido, y sí creo que se da mucho más en Latinoamérica, ¿no? Que en otros lares. Yo digo, yo creo que sí, Y se da mucho más particularmente en en Latinoamérica. Centroamérica, que tú mencionas. Sí, 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 sí. Digo, en Estados Unidos eso no existe, obviamente. ¿A quién le importe si hablas mal o vayan de tu De la selección, selección? No, sí. no lo van a mezclar nunca en un tema que tenga que ver con el país. Y yo creo que tampoco existe en Europa, ¿no? Donde se siente realmente una Sí, pasión, pero también hay un más elevado nivel para ver el fútbol. sí. Han visto Y de otro tipo educación y cultural, claro, de sí. educación y de cultura, así que yo no quería llegar a ese punto, pero hay que llegar a ese punto. Es decir, no puede ser que tu felicidad dependa, Roberto, o tu orgullo Nacional, sí. nacional dependa de lo que haga tu equipo de fútbol. Es decir, yo el otro día en el aeropuerto de la Ciudad de México me encontré a unos chicos que iban muy entusiasmados, iban a representar a México a la Olimpiada de Química, iban a Asia. Sí. Hombre, pues esos chicos de la Esos Universidad de representan más de lo que un país está haciendo, ¿verdad? Que 11, aunque sean los mejores futbolistas del país. de acuerdo, y finalmente también van representando a la química, en Claro. este caso de México, como van Claro. representando los futbolistas al fútbol de México, pero no me hace ni más ni menos mexicano si México gana o pierde en el Mundial. Que también tiene que ver, David, yo creo, con el uso que muchas veces convenencieramente los mismos gobernantes hacen del fútbol. El equipo gana, entonces me luzco recibiéndolos en Los Pinos y abanderándolos, y aquí va la selección. Es una forma también de abonarle a esta confusión de que aquí va No, el país a jugar en aquella Copa del Mundo, ¿no? y lo hace Roberto la FIFA también, Sí. entonando los himnos antes de los partidos. ¿Qué tiene Claro, que porque ver es eso? negocio. Claro, la FIFA se da cuenta también que explotar ese malentendido nacionalismo barato, pues sirve, fanatiza a la O gente, vende la hace más. más consumidora del producto, ¿no? Claro, por supuesto, porque antes del himno, pues metió un anuncio que diga Coca-Cola presenta el partido y bueno, ya involucró y mezcló un tema del himno que no tiene nada que ver con un partido de fútbol, absolutamente nada. Sí, Son 11 mexicanos o no mexicanos, porque pueden ser naturalizados o pueden ser, eso depende de las reglas de cada país. Son 11 jugadores que representan al fútbol de un país. sí, Pero ahora, escenas igualmente dramáticas. Hablamos solamente de México, Roberto, pero me ha tocado ver en sí. Eurocopa o Eso en es lo increíble. mundiales de Sí, fútbol. sí, sí, sí. Mundiales de fútbol me ha tocado ver en países Sí, aparentemente mucho más avanzados. Por ejemplo, sí. el Mundial del 2006, Alemania. Yo lo que veía ahí, sobre todo la combinación de las bebidas alcohólicas con el fútbol, era terrible. Se convertían los partidos de fútbol en grandes cantinas de cerveza y cerveza, y la gente terminaba mal, terminaba arrastrándose después del partido por los estadios. A mí me tocaba quedarme en el estadio haciendo el reportaje de color, y habían pasado 3, 4 horas del partido y seguían ahí, y veías cada escena dramática que nada tampoco tiene que ver en países aparentemente mucho más avanzados.
que los nuestros y mucho más educados que los nuestros, veías cada escena que provoca el mismo juego de fútbol. Pero de visitantes, ¿te refieres? Bueno, es que en el Mundial de Alemania particularmente veías en esas condiciones a los mexicanos, desgraciadamente, También, ¿no? es verdad, O sea, mexicanos que llegaban al partido y para cuando empezaba el partido ya no entendían ni en dónde estaban ni qué estaba sucediendo, ¿no? No, y yo no entiendo en qué momento debe combinar. Yo entiendo que es un momento de fiesta y tampoco voy a ser en ese sentido ni muy exagerado ni puritano. Claro que es bueno, puedes tomar un par de cervezas, 3 cervezas y puedes vivir el partido de fútbol. Nadie te lo tiene por qué evitar, ¿no? Es un momento en donde te estás divirtiendo, pero llegar a los excesos en que yo he visto que ocurren dentro del fútbol con mexicanos y con otros, insisto, con otras nacionalidades también, donde se aprovechan del fútbol para hacer en un campo de juego, para hacer en un escenario deportivo, lo que no pueden hacer en la calle.